Hola jóvenes, buenos días. ¿Cómo están? Hola, buenos días. Buenos días, profe. Hola. ¿Alguna duda, jóvenes? ¿Algún comentario antes de comenzar? No, No, profe. profe. Bueno, vamos a comenzar. Ya saben, estoy atento al chat y a los micrófonos. Ya todo este material ya está en la plataforma, entonces ya lo pueden revisar cuando tengan chance. Vamos a comenzar. Hola a todos, bienvenidos a este video del curso de preparación para ingresar a nivel superior. En este video vamos a discutir el tema de magnetismo. Mi nombre es Pablo Paniagua López y vamos a comenzar. El contenido de este video es campo magnético, fuerzas magnéticas, fuentes de campo magnético, inducción magnética y algunos ejemplos. Antes de comenzar el tema del magnetismo es fundamental repasar la regla de la mano derecha, la cual establece lo siguiente. En primer lugar, es fundamental que nuestra mano derecha tenga esta configuración. ¿Qué significa esta configuración? Bueno, hay que observar muy bien cómo están orientados los dedos. Noten ustedes, ¿verdad?, que este dedo índice más o menos lleva la misma dirección del eje de la mano, ¿ok? Y mi dedo medio, bueno, pues apunta más o menos perpendicular a la palma. Es fundamental esta configuración de dedos, ¿ok? El ángulo que puede haber entre estos dos dedos es un ángulo que tiene que estar entre 0 y 180, no otro ángulo, ¿ok? Entre 0 y 180. Y también es importante que en la medida de lo posible, el ángulo entre el eje del dedo índice con el eje del dedo pulgar sea 90 grados, y asimismo el eje del dedo medio con el eje del dedo pulgar también forme un ángulo de 90 grados, ¿ok? Esto es fundamental, muy bien. Entonces, bueno, esto es la configuración de la regla de la mano derecha. A partir de este momento, cualquier movimiento que hagamos en la mano tiene que ser de manera rígida. ¿Qué significa? Que no podemos mover los dedos, no podemos alternar las direcciones de los dedos. Cualquier movimiento que hagamos tiene que guardar esta configuración, ¿ok? Entonces tienes que contorsionar tu brazo, tu cuerpo, pero no tienes que mover la configuración de dedos de tu mano derecha, ¿ok? Y bueno, esta regla de la mano derecha guarda una relación con el producto vectorial por un lado y por otro lado con la orientación de los ejes en un espacio tridimensional. ¿Cuál es la relación que guarda? ¿Ok? Vamos a repasarlo. En un producto vectorial yo tengo el producto de un vector A, cruz B, y el resultado es otro vector que le voy a denotar como C. El dedo índice lo voy a orientar en la misma dirección que el vector A, ¿okay? Noten que es el primer vector en el producto. Mientras que mi dedo medio lo voy a orientar en la dirección del vector B, que se fijan es el segundo vector en el producto. Y es muy importante el ordenamiento, ¿ok? Entonces, primer vector va al dedo índice, segundo vector va al dedo medio. Y con esta configuración que les acabo de platicar, el vector resultante va a tener la dirección en la cual apunta tu dedo pulgar, ¿ok? Entonces es muy importante esto. Lo podemos resumir así: primer vector, dedo índice; segundo vector, dedo medio; y en este producto vectorial la resultante, que es el vector C, apunta en la dirección de tu dedo pulgar, ¿ok? Bueno, por otro lado, también tenemos una relación con la orientación de los ejes en un espacio tridimensional, el cual pues cotidianamente se escribe así, ¿no? ¿Cuál es la relación aquí? Bueno, pues la relación aquí va a ser que tus ejes X, Y, Z van a estar orientados de tal manera que en tu configuración de regla de la mano derecha. Sí, lo escucho. Ahí en la regla, bueno, en la mano, ¿cuál sería X, Y, Z? Su dedo índice, póngale ahí una X. Ajá. Su dedo medio, Y su pulgar, Z. De hecho, ahorita lo voy a explicar. ¿Sale? El dedo índice va a ser el eje X, el dedo medio va a ser tu eje Y, y con esta configuración tú puedes orientar tu mano de esta forma. Tu dedo índice saldría del tablero, tu dedo medio apuntaría hacia la derecha, y entonces forzosamente tu pulgar tiene que apuntar hacia arriba, ¿ok? Ejemplo: si tu eje X positivo apunta en esa dirección y tu eje Y positivo apunta en esa dirección, yo contorsiono mi mano, ¿verdad? Lo contorsiono para orientar mis dedos en esas direcciones, dedo índice a
a la derecha, dedo medio hacia arriba, entonces no le queda otra a tu pulgar más que apuntar hacia afuera del tablero. Este punto con ese círculo significa hacia afuera del tablero y sería la dirección del eje Z, ¿ok? Luego, en este otro ejemplo, yo ahora comienzo con mi dedo medio apuntando hacia arriba, con mi pulgar apuntando hacia la derecha, entonces te tienes que contorsionar, ¿ok? Te tienes que contorsionar, otra vez, dedo medio hacia arriba, pulgar hacia la derecha, te contorsionas, es más fácil que te contorsiones de pie, ¿ok? Entonces puedes levantar y hacer el ejercicio. Y entonces el resultado es que tu dedo índice tiene que apuntar hacia dentro del tablero, ¿ok? Hacia dentro del tablero está el eje X positivo. Muy bien, esa es la relación que guarda la regla de la mano derecha con el producto vectorial y con la orientación de los ejes en un espacio tridimensional, ¿ok? Bueno, entonces ya para comenzar en tema, con el magnetismo vamos a mencionar lo siguiente. La ciencia del magnetismo tuvo su origen en la antigüedad. Se desarrolló a partir de la observación de que ciertas piedras en estado natural se atraen entre sí y también atraían a pequeños trozos de un metal, el hierro. Pero por otro lado, había metales que no sentían esta atracción, tales como son el oro o la plata. La palabra magnetismo proviene del nombre de la región del Asia Menor, que se llama Magnesia, que es el lugar donde se encontraron estas piedras, ¿ok? Entonces, en la naturaleza encontramos, pues, estas piedras y rápidamente el ser humano se dio cuenta de que estas interacciones eran diferentes, por ejemplo, a las interacciones eléctricas. Entonces, esto da el descubrimiento a las llamadas interacciones magnéticas y bueno, pues es importante entonces hacer las siguientes observaciones. Primero, fíjense, todos hemos trabajado o todos hemos jugado, ¿no?, con algún imán. Entonces sabemos que un imán, ¿verdad? Sabemos que un imán tiene un polo norte y tiene un polo sur, ¿verdad? Y si yo tengo varios imanes, por ejemplo, pues más o menos de la misma forma, experimentalmente también encontramos ciertas leyes, ¿no?, ¿verdad? Ciertas leyes que son resultado de la interacción. Sabemos, por ejemplo, en un imán, como ya lo mencioné, que siempre tiene un polo norte y un polo sur, siempre tiene un polo norte y un polo sur, ¿verdad? Sabemos que si yo pongo dos imanes, ¿no?, y acerco dos polos, digamos, del mismo tipo, norte-norte o sur-sur, sabemos que polos iguales van a experimentar una fuerza de repulsión, ¿ok? Polos del mismo tipo van a experimentar una interacción de repulsión. Mientras que si yo tengo polos diferentes, ¿no?, sur-norte, sur, así en esa configuración, o bien aquí norte-sur, son polos diferentes, digamos, aquí voy a tener una fuerza de atracción. ¿Ok? Y bueno, entonces aquí la pregunta interesante es, estos imanes experimentan esta interacción sin estar en contacto. Estos no están en contacto. Entonces las interacciones magnéticas son interacciones que ocurren a distancia. La pregunta es, ¿y cuál es el ente físico que le comunica un imán a otro imán que está presente y viceversa, y entonces que se deben de repeler o atraer? Bueno, este ente físico, este mensajero de la interacción magnética, es lo que se conoce como el campo magnético, el cual lo vamos a denotar con una letra B, ¿ok? Es una cantidad física vectorial. Y entonces también surge una pregunta interesante, ¿no? ¿Y quiénes son las fuentes del campo magnético? ¿Qué produce el campo magnético? ¿Ok? Y bueno, la respuesta, pues se encuentra que las fuentes de campo magnético van a ser cargas eléctricas en movimiento, ¿sí? Una carga Q1 en movimiento con una carga Q2 en movimiento, ¿verdad? Van a generar campos magnéticos, ¿verdad? Y bueno, pues va a ocurrir aquí una interacción entre ellas, y esa interacción va a resultar en términos de lo que es el campo magnético. O sea, el campo magnético es el mensajero de la interacción eléctrica. No es el único tipo de fuente, también pues tenemos una
que cargas, corrientes eléctricas también son fuentes de campo magnético y que también van a poder interaccionar entre ellas. Y por supuesto, bueno, pues también tenemos los llamados imanes, ¿no? Entonces también tengo los imanes, ¿verdad? Y entonces, bueno, pues estas interacciones, ¿verdad?, se van a llevar a cabo a través del llamado campo magnético. Las unidades del campo magnético son el Tesla, en el sistema internacional, el Tesla, y es un newton entre ampere metro. ¿Ok? Y bueno, en esta sección es también importante considerar cómo es la interacción del campo magnético y cuantificar sus efectos sobre una carga en movimiento, ¿ok? Una carga eléctrica en movimiento. Muy bien. Y entonces experimentalmente se obtiene una expresión que me denota, primero, que me describe que una carga en movimiento inmersa en un campo magnético experimenta una fuerza, una interacción. Y que esta fuerza o interacción experimentalmente se encuentra que va a estar dada como el producto de la carga y por la velocidad de la carga, producto vectorial o producto cruz con el campo magnético. Vean, esta es la importancia de repasar la regla de la mano derecha, ¿ok? Entonces, por ejemplo, si aquí tengo una carga, y es muy importante el signo, es muy importante el signo de la carga. Si tengo una carga positiva en un campo magnético que apunta en esta dirección, ¿ok? Y la velocidad de la partícula, digamos que en perspectiva, sale del tablero, entonces tengo que orientar mis manos para conocer a través de la regla de la mano derecha hacia dónde apunta la fuerza magnética. ¿Qué significa? Que tengo que apuntar mi dedo índice en la dirección de QB. Y tengo que apuntar mi dedo medio en la dirección del campo magnético. Si la carga Q es positiva, entonces es lo mismo que orientes tu dedo índice en la dirección de B o QB, porque Q es positiva. Por ejemplo, aquí es positiva. Entonces mi dedo índice apunta hacia afuera del tablero. Y luego mi dedo medio tiene que apuntar hacia la derecha. Si te pones a hacer el ejercicio de la regla de la mano derecha, descubrirás que el pulgar apunta hacia arriba. Tu pulgar apunta hacia arriba, ¿ok? Lo cual significa que aquí hay una fuerza magnética que hace que esta partícula cargada moviéndose en esta dirección hacia afuera del tablero experimenta una fuerza que es hacia arriba. Si en vez de ser una carga positiva hubiera sido aquí una carga negativa, entonces yo tengo que multiplicar por un signo menos, lo cual significa que entonces la fuerza, en vez de apuntar hacia arriba, para el caso de una carga negativa, la fuerza entonces tendría que apuntar hacia abajo, ¿ok? Entonces es fundamental observar el signo de la carga eléctrica, ¿ok? Y bueno, esta es la expresión. En magnitud, ¿ok? En magnitud, fíjense, si yo me fijo en la magnitud de esta fuerza, su magnitud va a ser Q por la velocidad, por el campo magnético, por el seno del ángulo que hay, el seno del ángulo que hay entre la dirección de B, velocidad, y B, campo magnético. Y puesto que la magnitud de un vector es una cantidad mayor o igual que 0, tengo que ponerle barras de valor absoluto a la carga, ¿verdad? Puesto que la magnitud de todo vector es mayor o igual que 0, ¿ok? Entonces, esto es la magnitud de la fuerza magnética y eso sería la expresión que utilizaríamos al menos para los fines de este curso, ¿ok? Bueno, y luego también sabemos que existe una descripción de un campo magnético, al igual que con el campo eléctrico, en términos de las llamadas líneas de campo. Por ejemplo, acuérdense, cuando yo tenía una carga eléctrica positiva, las líneas de campo apuntaban hacia afuera, ¿se acuerdan? O cuando tengo una carga cuando tengo yo una carga negativa, entonces las líneas de campo eléctrico apuntaban hacia adentro. ¿Qué pasa con el análogo en magnetismo? Pues sí existe, ¿no? Si yo tengo aquí un imán, ¿no? Por ejemplo, entonces voy a tener líneas de campo, fíjense, y las líneas de campo van a ser así, ¿perfecto? Si estas líneas de campo están muy cercas entre sí, eso hablaría de una intensidad o magnitud de campo magnético grande. Y si estuvieran muy alejadas entre sí, hablaría relativamente hablando, un campo magnético de una baja intensidad, ¿ok? Entonces, existen las llamadas líneas de campo magnético, ¿ok? Es una manera gráfica de representar estas líneas de campo magnético. Por ejemplo, esto puede ser las líneas de campo magnético de la Tierra. La Tierra es un gran imán, ¿ok? Y esas podrían ser sus líneas de campo. Bueno,
Si yo tengo las líneas de campo, ¿verdad? Si yo tengo las líneas de campo, por ejemplo, me voy a fijar otra vez, ¿verdad? Tengo las líneas de campo y yo puedo contar cuántas líneas de campo atraviesan una superficie. Eso se le conoce el flujo, como el flujo de campo magnético, ¿okay? O el flujo magnético, se denota como phi, que intuitivamente hablando lo que me mide es cuántas líneas atraviesan la superficie por unidad de área, ¿ok? ¿Cuántas líneas atraviesan aquí esta superficie? Informalmente eso es lo que me está midiendo el flujo magnético, ¿ok? ¿Cuántas líneas atraviesan la superficie? Muy bien, pero si mi superficie, y aquí déjenme hacer otra vez el mismo dibujo, si mi superficie ahora es una superficie cerrada, piensen por ejemplo en una esfera, entonces resulta que para el campo magnético, el flujo de campo magnético sobre una superficie cerrada, el flujo es cero, ¿sí? El flujo es cero. ¿Qué significa eso? Que la misma cantidad de líneas que entran en una región del área, ¿verdad? De la superficie cerrada, salen del otro lado. O sea, no se queda nada adentro, ¿ok? Ni se produce nada adentro, ¿ok? Todo lo que entra, sale. Y esto que está aquí, intuitivamente hablando, está muy relacionado con que aunque un imán siempre tiene dos polos, uno positivo y uno negativo, ¿ok? Y que si yo rompiera este imán a la mitad, el pedacito que me queda también tendría un polo negativo y un polo, norte y un polo sur, ¿ok? O también a veces se le conoce como polo norte y polo positivo y polo negativo. Son iguales, ¿ok? Entonces, si yo rompo un imán, otra vez tendría un polo norte y un polo sur para cada pedazo. Entonces, esto que está aquí se le conoce como la ley de Gauss del magnetismo, ¿ok? Y bueno, las unidades del flujo, pues son las unidades de campo por área, ¿verdad? Entonces son Tesla por metro cuadrado. Muy bien. Uno de los ejemplos favoritos para este tema es proyectar una carga, por ejemplo positiva, sobre un campo magnético homogéneo. ¿Qué significa homogéneo? Que el campo magnético es constante. Por ejemplo, tache. ¿Qué significa tache? Acuérdense, significa que entra, que el campo magnético está entrando al tablero, ¿sí? Eso significa tache. Entonces, si yo tengo aquí una partícula positiva, fíjense, si yo tengo una partícula positiva entrando con una velocidad en esa dirección, y en un campo magnético que va hacia dentro del tablero, ¿cuál es la dirección de la fuerza? Bueno, pues tienen que orientar sus dedos, miren. Es muy importante. Dedo índice a la derecha y luego dedo medio hacia dentro del tablero. Entonces tu pulgar tiene que apuntar hacia arriba, como esta flecha de fuerza, miren. Pero si lo piensas un segundo, fíjense, esta fuerza haría que la partícula se deflecta. Si yo me fijo aquí, fíjate, y vuelvo a aplicar la regla de la mano derecha, otra vez aparecería una fuerza hacia acá. Si la aplico aquí, otra vez apuntaría hacia la fuerza de acá. Y si somos muy minuciosos, todas estas fuerzas intersectan en un punto, lo cual significa que es una fuerza radial, ¿verdad? Es una fuerza central, lo cual implica que entonces la trayectoria de esta partícula va a ser una trayectoria circular de un cierto radio r. Y resulta que se puede demostrar, en este caso, que el radio de la trayectoria está relacionado con la masa de la partícula, la velocidad de la partícula, la carga, por supuesto en valor absoluto porque no hay rayos negativos, y la magnitud del campo magnético. Y esta expresión es muy, muy importante, ¿ok? Entonces la fuerza magnética, bueno, primero siempre es perpendicular a B, ¿sí? La fuerza magnética siempre es perpendicular a B, ¿ok? Dice, la fuerza magnética siempre es perpendicular a B. Una partícula que se mueve bajo la acción de un campo magnético lo hace con rapidez constante, ¿ok? Eso es algo muy importante. O sea, la fuerza magnética lo que está haciendo es cambiar su dirección solamente. Cambia la dirección de la partícula, pero no hace trabajo sobre la partícula, ¿ok? En un campo uniforme, que es como el del dibujo, una partícula con velocidad inicial perpendicular al campo se mueve en un círculo de radio r, ¿ok? Y su expresión está dado por esta fórmula, ¿ok? R es igual a masa por velocidad entre el valor absoluto de la carga por la magnitud del campo magnético, ¿ok? Y si yo tuviera una configuración de campo eléctrico, ¿verdad? Y campo magnético, y son perpendiculares, ¿no? Por ejemplo, que aquí está B,
aquí está E. Entonces resulta, para un campo eléctrico y un campo magnético transversal, ¿verdad? Esta configuración se usa como un selector de velocidades, porque resulta que bajo una configuración perpendicular de campos existen partículas con cierta velocidad, por eso se llama selector, que atraviesan los campos con una velocidad tal que nunca cambia, es decir, con una velocidad constante. ¿Ok? Y esa velocidad se puede demostrar que esa velocidad es la división del campo eléctrico, la magnitud del campo eléctrico entre la magnitud del campo magnético. A esas partículas que pasan con velocidad constante, que significa que pasan en una trayectoria recta, ¿verdad? Esas partículas que se pueden observar, no se pueden detectar, porque pues, ¿cómo las detectas? Pues te observas las partículas que van en línea recta y con velocidad constante, y esta configuración de campos se le conoce como un selector de velocidades. ¿Ok? Y bueno, fíjense, aquí ya estoy hablando de campos magnéticos y eléctricos juntos. Entonces resulta que hay una fuerza llamada la fuerza de Lorentz que me dice cómo es la fuerza que experimenta una carga eléctrica que se mueve con velocidad v en presencia de un campo eléctrico más un campo magnético simultáneamente. Y resulta que esta es la fuerza total que experimenta esa carga. ¿Ok? Y eso se le conoce como la fuerza de Lorentz. ¿Ok? En un selector de velocidades, ¿ok? Que sería esta parte que está aquí, ocurre que la fuerza de Lorentz es igual a 0. Es decir, la partícula se mueve en una configuración de equilibrio. ¿Ok? Entonces, bueno. Perfecto. Y bueno, a ver, más formulillas, fíjense. Resulta también que si yo tengo un conductor, por el cual atraviesa una corriente eléctrica I, ¿verdad? En esta dirección, ¿no? Es un conductor recto, pueden pensarlo así, recto, es un conductor recto, el cual circula esta corriente eléctrica en esta dirección, en presencia de un campo magnético homogéneo, pueden pensarlo si quieren, ¿no? Pues en general, ¿sí? Entonces resulta que este conductor experimenta una fuerza por estar en presencia de este campo magnético, una interacción magnética, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, pues porque piénsalo, o sea, por el conductor pues van un montón de cargas, y si cada carga experimenta una fuerza magnética, pues entonces el conjunto de todas esas cargas conforma una corriente eléctrica, y por lo tanto el todo también es natural esperar que también experimenta una interacción magnética. Y resulta que esta interacción magnética está dada por esta fórmula. La fuerza magnética que resulta, ¿verdad?, de la interacción de este conductor recto con un campo magnético externo es la corriente eléctrica, la cual se denota con esta I mayúscula, ¿ok? La corriente I, no confundir esta I, fíjense, con esta que está acá, que es una L, ¿ok? ¿Ok? Entonces va a ser la corriente I mayúscula, y luego por L vector, cruz, el campo magnético, es decir, ¿quién es L vector? Bueno, pues es la longitud del cable, ¿ok? Es un segmento, ¿ok? Es un segmento rectilíneo de conductor, ¿ok? Que transporta una carga I, y que, bueno, pues que tiene una longitud L, ¿ok? Y bueno, ¿qué es lo que me importa de esta fórmula? Su magnitud. Fíjense, su magnitud va a ser la corriente por la longitud del conductor, por la magnitud del campo magnético, ¿no? Por la magnitud del campo magnético, por el seno del ángulo que hay entre la orientación del conductor recto, ¿verdad?, tomando como dirección la dirección de la corriente eléctrica y la dirección del campo magnético, ¿ok? De hecho, aquí en mi dibujo, permítame, en mi dibujo, este ángulo le llamo phi. ¿Ya vieron? Este que está aquí es phi, ¿sí? Entonces, esta sería la formulita, ¿no? Esta es la fuerza que experimenta un conductor rectilíneo que lleva una corriente I en presencia de un campo magnético B, ¿ok? Esa es la fuerza que siente. Muy bien. Ahora, también resulta, como ya lo mencioné al principio, que las fuentes del campo magnético son, ¿ok? Y aquí déjame recordarlo, ¿no? Las fuentes de B, las fuentes de campo magnético, ¿qué son? Son cargas en movimiento o corrientes eléctricas, o bien un imán, ¿verdad? Un imán. ¿Qué significa? Pues que si yo tengo una carga, fíjense, aquí hay una carga, aquí hay una carga eléctrica positiva que se está moviendo, ¿verdad? Se mueve aquí con esta dirección, ¿verdad? O también podría ser, por ejemplo, una corriente, pero ahorita voy a mencionar una carga que se mueve en esta dirección. Resulta que esta
carga eléctrica que se mueve en esta dirección, con una velocidad v, produce un campo magnético. Y es importante mencionar que la dirección en la cual produce el campo magnético, esta carga moviéndose en esta dirección, está determinada por la llamada regla de la mano derecha también, que es la que yo, bueno, figurativamente llamo como la regla de la mano derecha de Winnie Pooh. Significa que yo oriento mi pulgar, mi dedo pulgar, lo oriento en esa dirección, y poniendo mis dedos juntos, ¿verdad? Mis 4 dedos juntos, ¿no? Aquí sería mi pulgar, fíjense, déjenme escribirlo, ¿verdad? A ver, en esta dirección sería mi pulgar. Entonces, con mis 4 dedos juntitos, haciendo como, pues, como cazuelita, ¿no? Digamos, noten que mis dedos se enrollan, ¿verdad? Mis dedos se enrollan en cierta dirección, y esta dirección, este es el enrollamiento de mis dedos. Miren. Entonces, el enrollamiento de mis dedos me está diciendo a cómo se produce el campo magnético. Entonces, el campo magnético se produce así, en esta dirección. Y resulta que el campo magnético, bueno, pues obtiene que está dado por esta expresión, ¿sí? La cual yo no la voy a utilizar ahorita de momento, no la requieren para su curso de preparación. Lo que sí requerimos es el resultado, y ahorita voy, fíjense. Bueno, entonces de manera más general, en vez de tener una carga como antes, yo puedo tener entonces una corriente, que son, pues sería el efecto colectivo de tener muchas cargas. Entonces que yo tengo una corriente en esta dirección, ¿no? Ya que hacia acá tengo mi pulgar, pues resulta que mi campo magnético se enrolla igual en esta dirección, por la regla de la mano derecha, ¿ok? Y resulta que esta expresión que me calcula el campo magnético, que me produce una corriente, y puede tener la geometría que quieran, aquí estoy pintando una recta solo por fijar ideas, pero puede tener la geometría que ustedes quieran, resulta que esto es dado por la ley de Biot-Savart, ¿ok? Esta es la ley de Biot-Savart, ¿ok? Entonces la ley de Biot-Savart da el campo magnético creado por un conductor, ¿no? Que lleva una corriente I, ¿verdad? Y el conductor tiene pues alguna geometría, puede tener una geometría así fea, y claro, pues encontrar el campo pues estaría más difícil, pero no se preocupen ustedes. ¿Qué es lo que sí es importante para ustedes? Cuando el conductor, obviamente, ¿no? Lleva una corriente constante, mi conductor es una recta, ¿no? Es un conductor largo, recto, ¿verdad? Como ya dije, que transporta una corriente I. Entonces resulta que el campo magnético, y esta fórmula sí es importante, esa sí la van a usar, ¿verdad? Esta fórmula sí la van a usar. Ese es el campo magnético que me produce a una distancia R, del cable. Es el campo magnético que me produce un conductor largo, recto, que transporta una corriente I a una distancia R. Noten cómo el campo magnético es inversamente proporcional a la distancia. Y miren, fíjense aquí, fíjense cómo se enrollan las líneas de campo magnético y la dirección. Si la corriente va así, ¿verdad? Por la regla de la mano derecha, sus dedos se enrollan en esta dirección, ¿verdad? Vean, este dibujito es muy ilustrativo. Estos puntos que están aquí significa que aquí sale el campo magnético y acá se guarda. Entonces, fíjense, sale de aquí y luego va para acá, ¿ok? Es muy importante esto, ¿sale? Esta es la expresión que me dice cuál es el campo magnético que produce una carga. Entonces, acuérdense las fuentes, ¿no? Una fuente de campo magnético es una corriente o una carga en movimiento. De todas estas posibilidades, la única que quiero ahorita por lo pronto para su examen es cuál es el campo magnético que me produce, un conductor largo, recto, de corriente I a una distancia R, y esta es la respuesta. μ0, ¿verdad? Que ya ha aparecido varias veces en las fórmulas, μ0, pero bueno, hasta ahorita lo quiero mencionar, μ0 tiene un valor de 4pi por 10 a la menos 7 Tesla metro sobre amper, y este se le conoce como la permeabilidad del espacio, que en este caso el cerito significa como antes, vacío. Eso significa el cerito, espacio vacío, ¿ok? Y este valor tienen que recordarlo porque ese sí lo van a utilizar obviamente para los números. Bueno, también resulta que si yo tengo dos conductores largos, rectos y paralelos que transportan corrientes eléctricas, ¿verdad? Por ejemplo, una corriente I y aquí una corriente I', pues resulta que estos dos conductores, así como lo dije, largos, paralelos, que llevan corriente respectivamente I e I', resulta que experimentan una interacción magnética.
Y eso es muy bonito, fíjense, esto va a experimentar van a experimentar una interacción de atracción o de repulsión de acuerdo a si las corrientes son paralelas o antiparalelas, ¿ok? Entonces es lo siguiente. Dos conductores largos paralelos y que transportan corrientes se atraen si las corrientes van en el mismo sentido, ¿ok? A ver, entonces déjame hacer el resumen aquí. Yo puedo dibujar aquí los cables, por ejemplo, miren. Aquí está una corriente I1, aquí está una corriente I2, y fíjense, dos conductores largos paralelos que transportan corrientes se atraen si las corrientes van en el mismo sentido. Entonces eso es atracción. Y se repelen si las corrientes tienen sentidos opuestos. Déjenme escribirlo con otro color. Entonces, si hacia acá va una corriente I1 y hacia acá va una corriente I2, esto se repele, ¿ok? Y cuantitativamente hablando, la fuerza, ya sea de atracción o de repulsión, se puede cuantificar como la fuerza por unidad de longitud. ¿Cuánta fuerza por unidad de longitud? O sea, newton por metro, newton entre metro. Y resulta que esta fuerza por unidad de longitud, ya sea de atracción o de repulsión, es igual a μ0, el producto de las corrientes, entre 2πr. Y esta formulilla también es muy importante y la vamos a usar, ¿ok? Entonces esto es fundamental. Corrientes en la misma dirección se atraen. En direcciones opuestas se repelen. ¿Perfecto? Muy bien. Y bueno, fíjense, ahora. De aquí en adelante voy a mencionar por cultura general solamente, porque ya son cuestiones mucho más profundas, las llamadas ley de Ampère, por ejemplo. La ley de Ampère establece que la integral de línea, esta integral de línea, donde es una trayectoria cerrada, eso significa el circulito de la integral, es una integral cerrada, ¿ok? La ley de Ampère establece que la integral de línea del campo magnético alrededor de cualquier trayectoria cerrada es igual a μ0, es decir, a la permeabilidad, multiplicada por la corriente total que encierra mi trayectoria. Por ejemplo, fíjense, si esta es mi trayectoria, resulta que mi trayectoria encierra esta corriente que está aquí. Si esta corriente estuviera fuera, o sea, si yo calculo, por ejemplo, yo tengo una corriente aquí y otra corriente aquí entrando y aquí una saliendo, pues esta trayectoria no encierra nada. Por lo tanto, me diría que la ley de Ampère me dice que la integral de línea, en este caso sería 0, ¿verdad? Para este caso de aquí, porque no encierra nada. ¿Okay? Pero si encierra una corriente, si esa trayectoria encierra una corriente, entonces esta integral, sin hacer la integral, ¿okay? Yo no tengo que calcular la integral, el resultado de la integral va a ser μ0 por la corriente encerrada, que en este caso sería I, ¿sí? Y aquí solamente hay una sutileza, la regla de los signos. ¿Cómo sé si la corriente es positiva aquí o es negativa? Bueno, eso lo declara esta dirección que está aquí, miren. Fíjense, esto lo declara esta dirección, ¿verdad? Yo quiero enrollar mis dedos, mis 4 dedos, ¿no? Fíjense, quito el pulgar, ¿no? Entonces pongo mi mano de Winnie Pooh y mis dedos yo los enrollo en la dirección que se mueve esto. Entonces, fíjate, pon tus dedos en la dirección que se enrolla esta trayectoria. Entonces descubrirás que tu pulgar apunta hacia afuera, Ese pulgar apuntando hacia afuera, en este caso, va a declarar cuando las corrientes son positivas o negativas. Es decir, si mi corriente tiene la misma dirección que mi pulgar, entonces esta corriente que está aquí será positiva. Si aparece una corriente entrando, entonces esta corriente será negativa, ¿ok? Entonces esas son las reglas de los signos, ¿perfecto? Aquí está, miren, por ejemplo, aquí tengo mi dirección, ¿no? Fíjense, si yo enrollo mis pulgar, si yo pongo mi pulgar y me fijo hacia dónde se enrollan mis dedos, resulta que mi pulgar apunta hacia afuera. Este es mi pulgar, ¿ok? Entonces yo comparo la dirección de las corrientes con la dirección de mi pulgar. Y por ejemplo, I1, como está en la misma dirección de mi pulgar, ¿verdad? Esto implica que I1 es mayor que 0. I3 es mayor que 0. Pero noten ustedes que la I2 va en contra de mi pulgar. Entonces esa I2 va a ser menor que 0. Ahora, si yo quiero calcular la integral de línea del campo magnético, ¿verdad? Sobre esta trayectoria, y me tengo que fijar qué cosa encierra. Entonces, ¿a quién encierra? Miren, ¿qué cosa encierra? ¿A quién encierra? Una I1, una I2 y una I3. Una I1, una I2 y una I3. ¿Con qué signos? I1, ¿a quién encierra? I1 con signo positivo, I2
con signo negativo y la I3 con signo positivo. Entonces la carga encerrada en este caso es I1 menos I2 más I3. Y el resultado de esta integral, pues entonces será μ0 por I1 positivo menos I2 más I3. ¿Ok? Y esto es la ley de Ampère. ¿Ok? Entonces la ley de Ampère me permite hacer esta integral sin hacer la integral. ¿Ok? Es una maravilla. Bueno, lo que ven a continuación es un resumen de campos magnéticos. Por ejemplo, miren, un conductor largo y recto tiene un campo magnético así, 2πi sobre 2πr, ¿sale? Una espira circular, bueno, tiene esta expresión, ustedes no la van a ocupar. O sea, fíjense, si yo me fijo de aquí de todos esos campos magnéticos, échale un ojo por favor, ¿no? Por supuesto las notas van a estar en PDF en la plataforma. Es un resumen. De todas estas, este posiblemente sea el más importante. Esta es la más importante. Entonces, tienen que ponerle especial atención a esta. Entonces, miren, no es tanto lo que tienen que memorizar, digamos, ¿no? para su examen, ¿no? Sería esta la expresión, ¿ok? Y bueno, la ley de Faraday, bueno, pues también ya tiene que ver con experimentos, ya propiamente en electromagnetismo. Tiene que ver con, pues digamos, los últimos, digamos, hallazgos que se llevaron a cabo. Y bueno, pues uno de ellos es, como ya lo mencioné, la ley de Faraday, que establece lo siguiente, fíjense. Primero tengo una bobina. Entonces, ¿qué cosa es una bobina? Pues es un alambre enrollado. Es un alambre enrollado. Y le voy a poner un voltímetro, ¿no? para ver o observar qué pasa, ¿no? Entonces resulta que si yo introduzco dentro de la bobina un imán, ¿verdad? Pero yo lo hago con un movimiento de va y bien, ¿sí? O sea, tiene un movimiento variable en el tiempo, quiero que esté variando en el tiempo, ¿ok? Entonces resulta que, bueno, pues sabemos que las líneas de flujo, es un imán, ¿verdad? Son así. Entonces estas líneas de flujo están entrando a la bobina, ¿no? Están entrando a la bobina. Aquí está la entrada y aquí hay un área. Entonces estas líneas de flujo están entrando por aquí, ¿sale? Y como el imán se está moviendo, ¿verdad? Entonces estas líneas de campo magnético, ¿verdad? También se están moviendo. Entonces eso genera un flujo magnético variable en el tiempo. Tengo un flujo variable en el tiempo, ¿sale? Tengo un flujo variable en el tiempo. Es decir, las líneas de campo magnético que atraviesan esta superficie por unidad de tiempo, ¿verdad? Son diferentes de cero. Y resulta lo que me dice la ley de Faraday, que aparece aquí una corriente, ¿verdad? Aparece una corriente en el cableado de esta bobina, y que esto me da lugar a una llamada fuerza electromotriz, ¿no? La llamada FEM, ¿okay? Fuerza electromotriz. Entonces la ley de Faraday establece que la fuerza electromotriz inducida en una espira cerrada, es importante que esté cerrada, es igual al negativo del cambio en el flujo magnético con respecto al tiempo que atraviesa la espira, o sea, lo que entra por aquí, ¿sí? Y esta relación es válida ya sea que el flujo se deba a un campo magnético variable o bien a que tu bobina, ¿verdad? Tu espira, también esté moviendo, o sea, puedo fijar el imán y luego puedo mover la bobina, o bien puedo mover el imán y al mismo tiempo la bobina, y esto que está aquí va a ser cierto. ¿Ok? Si yo sé, por ejemplo, que aquí, esto que está aquí tiene 50 vueltas, digamos, ¿no? 50 vueltas, aquí le pongo n veces, ¿sale? Entonces sería así. La FEM sería igual a menos n, cambio en el flujo con respecto del tiempo. ¿Ok? Entonces aquí tengo que ponerle n, si es el número de vueltas. La ley de Lenz, esto solamente escúchenlo por cultura general. La ley de Lenz afirma que una corriente FEM inducida siempre tiende a oponerse al cambio que generó, al cambio que la generó o a cancelarlo. La ley de Lenz se deduce de la ley de Faraday y a menudo es más fácil de usar. ¿Qué significa eso? Fíjense. Que si yo tengo un flujo, digamos, asociado a un campo que está cambiando en esta dirección crece, pues resulta que la corriente que se genera va a ser en la dirección de un campo magnético inducido que es contrario. Es decir, yo tengo que orientar para saber la dirección de mi corriente eléctrica,
tengo que fijarme en mi pulgar apuntando en la dirección de este campo magnético inducido, y hacia donde se enrollan mis dedos es en la dirección de esta corriente. Y este campo inducido es contrario a la dirección de crecimiento de mi campo magnético, ¿ok? Entonces, bueno, esta ley de Lenz, solamente recuérdala, digamos, ¿no? Y eso sí es importante. Miren, si yo tengo, por ejemplo, un conductor que se mueve, y que se mueve así, miren, fíjense, en esta dirección. Se mueve así, su velocidad es así, ¿ok? Si un conductor se mueve en un campo magnético, también se induce una fuerza electromotriz de movimiento. Y resulta que si la velocidad y el campo son perpendiculares, ¿ok? ¿Verdad? Entonces, esta FEM inducida está dado por esta expresión, que sería velocidad por campo magnético por la longitud de mi conductor, ¿ok? Entonces, esa formulilla sí también es importante, pero sí hay que mencionar las hipótesis. Esta es la FEM inducida para un conductor con longitud L que se mueve en un campo magnético B uniforme, y también hay que decir que L, la longitud, la velocidad, son perpendiculares a B entre sí, ¿ok? Es decir, es como está en ese dibujo. B es perpendicular al campo magnético y también es perpendicular a L. Esto es L. Entonces, esa sería la FEM inducida por movimiento. Y bueno, a grandes rasgos, eso es. Muy bien, jóvenes, ¿hasta aquí alguna duda o algún comentario? Yo sigo teniendo dudas sobre la mano derecha, profe. Sí, dígame, lo escucho. Es que, bueno, todavía no identifico bien cómo podría identificar a Y o a X. Mire, es muy fácil, mire, le puedo sugerir algo, ¿no? Digo, si no tiene algún inconveniente en ensuciarse las manos. O sea, primero tiene que adoptar la posición, ¿no? Esta es la posición de mano de la regla de la mano derecha, ¿ok? Entonces, eso tiene que hacerlo, ¿sale? Y con una pluma, insisto, y tiene que ser la mano derecha, ¿no? Entonces, si usted es diestro, bueno, le va a costar un poco, pero se puede hacer. Si usted hace la mano así, con una pluma, su dedo índice, ¿no? Su dedo índice, póngale ahí una X. A su dedo medio, etiquétele una Y. Y a su pulgar, póngale una Z. Entonces usted pásese moviéndose la mano como quiera, ¿no? Y X siempre va a ser el dedo índice, Y siempre va a ser el dedo medio, y Z siempre va a ser el pulgar. Y eso es la regla de la mano derecha, ¿ok? Todo lo que tiene que hacer usted luego es bueno, mover su mano rígida. O sea, significa que no puede usted mover los dedos, ¿ok? Tiene que ser rígida. O sea, usted mueve la mano, pero no mueve los dedos, ¿ok? Y entonces ya usted se la pasa orientando los vectores. A ver, ese vector apunta hacia allá. Entonces tomo mi dedo y lo oriento. Ahí está. Y luego mi dedo medio tiene que apuntar hacia arriba. Entonces me tengo que girar así, ¿no? Y así. Entonces, por eso, a eso me refiero con contorsionarse, ¿no? Se tiene que uno contorsionar. Para que usted oriente su mano en esta configuración rígida. Y entonces el pulgar le dará la información que usted busca. Si entra o sale, ¿no? Prácticamente el pulgar es para ver si entra al sistema o sale del sistema, ¿no? Otra vez, perdón, no escuché. Prácticamente el pulgar es para ver si entra o sale del sistema, ¿no, profe? Sí. Y eso en la hoja de papel, eso lo denotamos con un punto si sale del pizarrón, si sale del tablero, o sea, como que le picaban los ojos, ¿no? Eso sería el punto. Y tache es que entra al pizarrón, como si le hiciera un agujero ahí a la pantalla, ¿no? ¿Sí? Pero sí, básicamente para eso sirve, y es muy importante el magnetismo, ¿no? Es muy, muy, muy importante. ¿Sí, joven? Y pues tiene que hacerlo, o sea, tiene que volver al video y tiene que mover su mano, o sea, tiene que mover su mano como yo le indico, ¿no? O sea, si usted no mueve su mano y no orienta sus dedos a como están los dibujos, o sea, nunca va a entender la regla de la mano derecha. Entonces el truco aquí es, ese con su mano derecha, pues usted oriente todo lo que está ahí ilustrado, ¿no? Sí, joven. Sí, profe, está bien. Sí. Jóvenes, más comentarios, dudas. Si no, ahorita vamos a ver ejemplos. Y de hecho, vamos a ver, aquí vienen ejemplos de la regla de la mano derecha. ¿Okay? Hola a todos, bienvenidos a este video de la sesión de Igual ejemplos sigo al del tema pendiente, del jóvenes. magnetismo. Vamos a comenzar. Comienza atento al chat. Problema 1. Un electrón se mueve en la dirección X negativa a través de un campo magnético uniforme en la dirección Y negativa. La fuerza magnética sobre el electrón es... Muy bien, para resolver este problema hay que primero establecer cuáles son las direcciones en que se mueve el electrón y la dirección del campo magnético. Entonces, para hacer esto necesitamos primero dibujar un marco de referencia. Puedo pintar
el marco de referencia que ya es usual, donde el eje horizontal es el eje X, el eje vertical es el eje Y, y bueno, todos sabemos que con esas orientaciones el eje Z está apuntando hacia afuera del tablero. Es decir que deben de recordar que esta notación significa que sale del tablero. Sale del tablero. Muy bien. Entonces, con esta convención vamos a escribir la dirección del electrón. Este se mueve en la dirección X negativa. Por lo tanto, la velocidad del electrón es así. ¿Ok? Es X negativa. Dice que el campo magnético es uniforme y está en la dirección Y negativa. Por lo tanto, el campo magnético es así. ¿Ok? Muy bien. Ahora, la fuerza magnética está dada por la expresión en general, como la carga, la velocidad, producto vectorial o producto cruz con el campo magnético. ¿Ok? En nuestro caso, en este caso, la carga es la carga del electrón y es una cantidad menor que cero, es decir, es una cantidad negativa. Por lo tanto, en nuestro caso, la fuerza es E, que es negativo, B, velocidad, producto vectorial, con B, campo magnético. ¿Ok? Y bueno, entonces, de acuerdo a la regla de la mano derecha, hay que acordarnos que, de acuerdo a la regla de la mano derecha, la dirección, ¿verdad? Necesitamos fijarnos en la dirección de este producto vectorial. Acuérdense que la dirección está dada por la regla de la mano derecha. B sería el dedo índice. El campo magnético, que es la B de bueno, digamos. Ese es el campo magnético. Y si ponemos nuestra mano derecha en esta posición, ¿verdad? El dedo índice en la dirección de B, significa que es a la izquierda, y luego el campo magnético, que sería vertical hacia abajo apuntaría tu dedo medio, y noten que su pulgar apuntaría en la dirección de Z positivo, ¿ok? Entonces, esto tienen que hacerlo, por supuesto, con sus manos, ¿no? Esto apuntaría entonces en la dirección Z positivo. Pero puesto que está multiplicado por una cantidad que es negativa, entonces el resultado de todo esto es que la dirección tiene que ser Z negativo. ¿Ok? Entonces, ¿qué significa esto? Que el signo de la carga está modificando la dirección de la fuerza. Entonces hay que tener mucho cuidado con el signo de la carga. ¿Ok? Entonces, otra vez, el producto V cruz B apunta en la dirección Z positivo, pero con el signo menos de la carga del electrón, entonces la dirección sería Z negativo. ¿Ok? Entonces, por lo tanto, la fuerza, esto que está aquí, estaría en la dirección, eso es en la dirección Z negativo. ¿Ok? Z negativo. Por lo tanto, la respuesta correcta es el inciso E, en la dirección Z negativo. ¿Ok? Inciso E. Muy bien. Siguiente problema. Dice lo siguiente. Un protón que tiene carga E, aquí hay que aclarar la notación. E sin el signo, el exponente, digamos, menos, significa el valor absoluto de la carga del electrón. ¿Ok? Eso es una cantidad, es una carga positiva. Eso significa E. Entonces, un protón que viaja perpendicular a un campo magnético experimenta la misma fuerza que una partícula alfa, que tiene carga 2 veces E, que también viaja perpendicular al mismo campo. La relación de sus velocidades, es decir, la velocidad del protón, ¿verdad?, entre la velocidad de la partícula alfa, ¿cuánto sería? Muy bien. Entonces, para hacer este problema, pues necesitamos primero establecer un dibujo donde se pueda ilustrar esto, ¿no? Entonces, primero, a ver. Dice que el protón viaja perpendicular a un campo magnético. Entonces, voy a pintar una dirección de un campo magnético, ¿verdad? Sin ninguna pérdida de generalidad. Voy a suponer que el campo magnético es
vertical hacia abajo, ¿ok? Y me dice que el protón es perpendicular a esta dirección. Entonces la dirección del protón la voy a pintar así, en esta dirección, y le voy a poner aquí velocidad del protón. Dice que es perpendicular, entonces aquí tiene que haber 90 grados, ¿ok? Muy bien. Y dice que esto experimenta la misma fuerza que una partícula alfa, que tiene carga 2 veces e, que también viaja perpendicular al mismo campo. Entonces, ¿qué significa la misma fuerza? La misma fuerza significa que no solamente que es la misma magnitud, también significa que es la misma dirección. Entonces, puesto que el protón y la partícula alfa tienen carga del mismo signo, entonces, por lo tanto, la partícula alfa no le queda de otra más que también su dirección en la cual se mueve también tiene que ser perpendicular al campo magnético, pero más aún, las direcciones de BP es la misma dirección que B alfa. ¿Perfecto? Eso significa que tengan la misma fuerza en cuanto a su dirección. ¿Perfecto? Bueno, ahí está. Ok, ahora necesitamos irnos a los números. ¿Ok? ¿Qué significan los números? A ver, vamos a ver. Primero, pues, que la fuerza sobre el protón en magnitud pues va a ser E, que es una cantidad positiva, y luego en magnitud pues va a ser también la magnitud de la velocidad, que es BP, por la magnitud del campo magnético, que es B, por el seno del ángulo que hay entre BP y el campo magnético, que es 90 grados, porque son perpendiculares. ¿Perfecto? Y esto me da pues un total de E BP por B. La fuerza sobre la partícula alfa, vale, su carga es 2 veces E, la velocidad de la partícula alfa, por el mismo campo magnético, y también forman 90 grados la velocidad de la partícula alfa con el campo magnético. Por lo tanto, eso da un total de 2 veces E B alfa por el campo magnético. ¿Ok? Ahora, la hipótesis es que BP es igual a B alfa. Esto implica entonces que E BP por B es igual a 2E B alfa por B. Y bueno, aquí podemos cancelar, por ejemplo, la magnitud, ¿no?, de la carga. Podemos también cancelar el campo magnético, ¿verdad? Y lo que queremos calcular es cuánto vale el cociente de BP entre B alfa. Entonces, BP entre B alfa, ¿cuánto vale? Fíjense, BP, aquí está, entre B alfa, ese está multiplicando, para acá pasa dividiendo, y todo lo que me queda simplemente es un 2. Entonces esto que está aquí es un 2. ¿Perfecto? Y bueno, pues si buscamos las respuestas, resulta que la correcta es el inciso C. 2. Perfecto. Siguiente problema. Un electrón entra en una región de campos E y B perpendiculares y uniformes. Se observa que la velocidad V del electrón no se afecta. ¿Qué significa que no se afecta a una velocidad? Pues que la velocidad es constante, ¿ok? Entonces, una posible explicación de esto es... Ok, muy bien. Para resolver este problema, necesitamos recordar lo que es la llamada fuerza de Lorentz. La fuerza de Lorentz es la fuerza que experimenta una carga eléctrica bajo interacción simultánea de un campo eléctrico y un campo magnético. Entonces, la fuerza de Lorentz es igual a Q por el campo eléctrico más Q por B cruz B. Es decir, ¿qué es la fuerza de Lorentz? Es la fuerza eléctrica más la fuerza magnética. ¿Perfecto? Eso es la fuerza de Lorentz. Muy bien. Ahora, como hipótesis, ¿qué significa que la velocidad no se ve afectada? Eso significa que la velocidad es constante. ¿Ok? Entonces, fíjense, si la velocidad no se ve afectada, pues eso significa que la velocidad es una constante, lo cual implica entonces que la aceleración es 0, lo cual implica entonces que la fuerza total, que en este caso la fuerza de Lorentz, es igual a 0. ¿Ok? Es decir que el electrón está en una configuración, se está moviendo,
pero se encuentra en una configuración de equilibrio. Significa que la sumatoria de las fuerzas, la sumatoria de estas fuerzas es igual a 0. ¿Ok? Por lo tanto, lo que tenemos entonces es que Q por E más Q B cruz B es igual a 0. ¿Ok? Como es un factor común, se cancela la Q y esto implica entonces que E más B cruz B es igual a 0. ¿Ok? Y esto significa entonces que E es igual a menos B cruz B. ¿Perfecto? Bueno, muy bien. Ahora, ¿cómo podemos hacer este dibujo? Fíjense. ¿Cómo podemos hacer este dibujo? Vamos a pintar, acuérdense, fíjense, este es un producto cruz, ¿no? Yo puedo tomar que menos B, todo con todo y signo, que sea mi dedo índice. Y esto que sea mi dedo medio. Y por lo tanto, el pulgar tiene que ser el E. ¿Ok? Voy a pintar un marco de referencia, fíjense. Como siempre, aquí voy a poner X, aquí voy a poner Y Z va a apuntar hacia afuera del tablero. Se ve así, perfecto. Muy bien. Ahora, yo puedo orientar esto como yo quiera, fíjense. Yo, por ejemplo, yo puedo pensar que menos B, así completito con todo y signo, ¿sí? Yo puedo pensar que menos B apunte en esta dirección, ¿ok? Y luego, yo sé algo, fíjense, una de las propiedades del producto vectorial, ¿verdad?, es que la E es perpendicular a este vector y también simultáneamente es perpendicular a este otro vector, ¿ok? Entonces, este vector es perpendicular a este y también es perpendicular a este, ¿perfecto? Bueno, muy bien. Entonces, fíjense, acuérdense que lo que queremos es una posible explicación, ¿ok? Pero además, fíjense, una hipótesis bien importante aquí y quiero subrayarla. Dice que los campos E y B son perpendiculares y uniformes, ¿ok? Por lo tanto, veamos, yo sé que E es perpendicular al vector menos B y que E también es perpendicular a B. Entonces, fíjense, esta hipótesis ya se cumple. De la fuerza de Lorentz, esta hipótesis ya se cumple porque E y B son perpendiculares. ¿Perfecto? Pero entonces, si E y B son perpendiculares y menos B es perpendicular a E, entonces por lo tanto, menos B también es perpendicular a B. ¿Ok? Entonces, fíjense, esto que está aquí implica que B es perpendicular a menos B. Y claro, aquí también tengo que mencionar que todo esto es cierto, siempre y cuando todos los vectores sean diferentes de 0, ¿ok? Eso es muy importante. Bueno, entonces fíjense, por lo tanto, si yo pinto a menos B en esta dirección, yo puedo pintar al campo magnético en la dirección de Y, ¿sí? Porque son perpendiculares, ¿ok? Entonces yo lo puedo pintar, por ejemplo, así. Entonces eso sería B. Y por lo tanto, fíjense, si yo pongo mi dedo índice en esta dirección, mi dedo medio en esta dirección, entonces mi pulgar tiene que apuntar en la dirección de Z, ¿ok? Entonces el campo eléctrico tiene que apuntar en la dirección de Z. Muy bien, jóvenes, pues ya prácticamente se acabó la sesión del día de hoy. Me gustaría saber si alguien tiene alguna duda, algún comentario. Entonces tenemos tiempo de atender una duda, algún comentario. ¿Todo bien, jóvenes? En los ejemplos no va a venir algo de lo de las espiras, cuando hay espiras. Sí, pero viene más adelante en el video. Sí, viene más adelante. Ley de Faraday. Sí, más adelante viene. Entonces, por eso es importante que terminen de ver los videos, ¿no? Digamos. Bueno, aquí ya en ya nada más se encuentra que E es igual el campo eléctrico es igual a B, la velocidad por B, el campo magnético, y por lo tanto la velocidad es igual al campo eléctrico del campo magnético. Y esa relación, jóvenes, es más o menos universal, ¿sale? Y se cumple cada vez que la fuerza de Lorentz es igual a 0. Entonces, esa no es necesario que la deduzcan todas las veces, o sea, nada más simplemente recuerden esa expresión. V igual a E entre B, campo magnético.
¿Ok? Y bueno, pues O sea, ¿esta sería como la fórmula general, profe? no es la fórmula general, no es la fórmula general, pero solamente es para cuando una partícula pasa a través de los campos de manera desapercibida, o sea que pasa en equilibrio, o sea que su velocidad pasa constante. Es para ese caso nada más. Que es muy útil, se le llama selector de velocidades. De hecho, hay dispositivos experimentales que están diseñados así. ¿Ok? Pero no es general, pero es muy útil. Entonces es importante que terminen de ver el video, ¿no? ¿Sale? Y bueno, pues ya no me queda otra más que insistirles que terminen de ver el video. Si tienen cualquier duda, bueno, pues ahí me la guardan, lo atendemos con gusto, ¿sale? Entonces, cuídense mucho, jóvenes. Hasta luego, que estén muy bien. Hasta Igualmente, luego, profe, que tenga buen fin. Igualmente, jóvenes. Hasta luego.